Continuar con la carta a los Colosenses, veíamos en el capítulo 1, vamos a partir del versículo 9, habíamos dejado en el 8. Vemos Colosenses capítulo 1, versículo 9. Leemos en la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí la lectura de la palabra. Oramos por la palabra. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por poder abrir la palabra. Gracias por lo que nos has dejado, Señor, esta revelación. Te pedimos que nos hables, Señor, que podamos ser guiados por tu palabra, Señor, y poder vivir por ella, Señor. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pensaba en el ministerio de los apóstoles, allí en el capítulo 6, versículo 4 de Hechos, dice que el ministerio principalmente se manifestaba en la enseñanza de la palabra y en las oración, y en la oración, ¿no? Un hecho que a lo mejor, si ustedes lo leen allí en el libro de Hechos, capítulo 6, van a ver que habían descuidado las mesas. Bueno, entonces se buscaron este, hombres llenos de espíritu para que fueran a atender las mesas, no, porque los apóstoles tenían que dedicarse a eso. Y Pablo aquí era consciente de la importancia de las oraciones, o de las oraciones en todo lugar, ¿no? Él se preocupó, inclusive al mandar a las distintas iglesias, el tema de orar siempre, de estar velando, pero también en su propio ministerio. Él pidió o pedía oraciones para su propio trabajo, para la obra que estaba haciendo, ¿no? Sé la importancia que le daba el apóstol. Hay muchos pasajes donde el apóstol muestra la importancia que tiene el orar los unos por los otros, ¿no? También. Pero rescaté solamente una, busqué solamente una que le escribe a Timoteo, allí en la primera carta, capítulo 2 y versículo 1, que le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Este es el pedido que le hace Pablo allí a Timoteo, su hijo espiritual, sobre, ante todo, dice, ¿no? Es como, es que, siempre me gusta comenzar cualquier reunión que se haga orando al Señor. Ante todo está la oración, ante todo está el pedido que el Señor tomes en sus manos, por una oración, lo que se va a hacer, lo que se va a llevar adelante, ¿no? Toda obra, ¿no? Y Pablo comienza diciendo, en este pasaje que hemos leído, diciendo por lo cual. Ese por lo cual se refiere a algo que ya dijo, a un contexto, a lo anterior, eh, diciendo, haciendo alusión a eso que había dicho, y que había recibido de Epafras sobre los colosenses, las buenas noticias que había recibido. Entonces, él dice, habla por lo cual, dice, eh, estaba orando por los colosenses. Y los colosenses estaban, digamos, creciendo en lo espiritual, estaban afirmando la fe, y él estaba orando por los colosenses. A veces, cuando pensamos
en lo que van bien, en los que están afirmando la fe, a los que se ve crecer en la fe, en la obra, a veces pensamos que es innecesario orar por ellos. Lógicamente, cuando vamos a orar como lo hicimos ahora, anteriormente, vamos a orar por las necesidades, ¿cierto? Y tenemos un cuaderno acá lleno de pedidos de enfermedad, de falta de trabajo, de quizás tristeza, dolor, pérdida de algo, de algún ser querido. Entonces, oramos por ellos, ¿cierto? Ante esa necesidad, ante ese pedido que tal vez, lógicamente, que es la mayoría de nuestras oraciones, para los que sufren, para los que están en dificultades. Sin embargo, Pablo aquí nos enseña el orar por aquellos que le va bien, por aquellos que están creciendo, por aquellos que están afirmados en la fe. Esto nos enseña Pablo. ¿Y por qué nos enseña Pablo esto? Porque debemos seguir orando por todos. Pero además, sepamos que el enemigo va a apuntar todos sus cañones, va a buscar la mayor oposición a aquellos que están progresando, aquellos que están, digamos, teniendo avance en la obra del Evangelio, aquellos que están triunfando a través del Señor, de la palabra de Dios en distintos ámbitos. Y el enemigo allí va a poner su mayor oposición. Porque si la obra crece por medio de hermanos que están, y el enemigo va a tratar de detener esa obra. Por eso el apóstol enseña a orar no solamente por los necesitados, por los que tienen dificultades, sino por los que están bien, sino por los que están afirmados en la fe, sino por los que avanzan a través de su progreso del Evangelio, avanzan en la obra de ellos. Por ellos también dice el apóstol, o muestra el apóstol que debemos orar, ¿no? La oración del apóstol Pablo empieza pidiendo un objetivo, un alto objetivo, un supremo objetivo, ¿no? Que es el conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces oímos, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí, puede decir alguno. Bueno, aquí está orando para que conozcan la voluntad de Dios. Se trata a veces de no hacer que Dios preste atención a nuestra voluntad, sino todo lo contrario, de que nosotros debemos prestar atención a lo que a lo que Dios nos quiere decir por su palabra. No debemos tratar de convencer a Dios que haga nuestra voluntad, sino el de descubrir que Él quiere hacer en nosotros y por nosotros en su buena voluntad, como dice la palabra. Allí está un poco la oración del apóstol, ¿no? Para que nosotros entendamos y comprendamos. Resulta que muchas veces lo que estamos pidiendo es que como que Dios se acomode a nuestra voluntad, ¿cierto? O sea, pedimos algo que es legítimo, pero queremos que Dios se acomode a eso, ¿eh? Se acomode a eso que estamos pidiendo, a nuestra voluntad, cuando deberíamos decir, hágase tu voluntad y no la mía, y no la nuestra, como enseña la oración, ¿no? El primer objetivo de la oración no es tanto decirle a Dios cosas, sino escuchar qué Él nos quiere decir a nosotros, porque estamos hablando de su voluntad. No estamos hablando de nosotros decirle necesitamos, queremos, no. Queremos saber qué quiere Él de nosotros, qué quiere decirnos. Lo que está buscando Pablo acá, que nosotros, nuestro andar con el Señor, nuestra comunión con el Señor, en esa respuesta a la oración de Pablo, nos va a llevar a una verdadera y profunda relación con Dios. ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Sabemos que se encuentra en su palabra, en la Biblia, la buena voluntad de Dios, pero la tenemos que conocer, la tenemos que saber, estudiarla y orar para que Dios nos alumbre, para que el Espíritu Santo nos guíe a esa buena voluntad.
lo primero que hace Pablo es pedir que ellos fuesen llenos del conocimiento de Dios. Hay un conocimiento superior que pide el apóstol Pablo, no cualquier conocimiento. ¿eh? Los gnósticos en esa época, que eran los herejes en Colosas, se trataba de tener un conocimiento superior a las personas, a los que lo rodeaban, ¿no? Allí, a los griegos. Pero Pablo, que está orando también por un conocimiento superior y que se utiliza aquí la misma palabra en cuanto al conocimiento que usaban los gnósticos, pero Pablo está buscando un conocimiento superior que no es el de los hombres, que no es el de esto, de esta gente, ¿no? Ahora, este conocimiento, ¿qué buscaba que era? Según la voluntad de Dios. Buscaba el conocimiento de la voluntad de Dios. Y tenía eso que ver con qué? Con la sabiduría de Dios y con la comprensión espiritual, o como dice acá, la inteligencia o el entendimiento espiritual. Es una palabra que utiliza el apóstol Pablo, el discernimiento espiritual. Cuando Pablo pide que sus hermanos tengan sabiduría y tengan entendimiento, está pidiendo que puedan entender que las grandes verdades del Evangelio, las grandes verdades de la palabra de Dios, que puedan también, además de entenderla, porque pide poder, de aplicarlas en su vida, de vivirlas en su vida, no solamente de entenderla, comprenderla o conocerla. Yo puedo ser un gran profesor de teología en la Biblia, conocerla, pero fallar en la práctica. Tal vez podamos discernir y hablar sobre grandes verdades bíblicas, ser maestros en la enseñanza, pero sin embargo no mostrarnos en nuestras vidas. Entonces, nos sirve. Nos sirve para lo que quiere Dios, para la voluntad de Dios, ¿no? Su segunda petición que hace el apóstol Pablo es que ellos agradaran a Dios en todo, no en algunas cosas. Quería decir que aquellos cristianos de Colosas, y nosotros también, no deberían agradar ni complacer al mundo, sino agradar a Dios. Para agradar a Dios debemos conocer su voluntad, tener conocimiento de su voluntad y cómo llevar adelante esa voluntad de Dios. ¿Con qué poder? Es el poder que pide el apóstol Pablo también aquí en la oración que hace. Un tercer pedido que hace el apóstol Pablo es que vivieran produciendo fruto en toda buena obra. En toda buena obra. Toda esa buena obra partía de la voluntad de Dios. Ese va a producir el verdadero fruto. Es decir, el creyente es como la rama que está en la vid verdadera. Y de esa vid verdadera va a dar fruto para la gloria de Dios y para el avance de la obra de Dios aquí en este mundo. Esto se va a producir, lógicamente, creciendo en la vida espiritual, creciendo en el conocimiento de Dios. Y el creyente, por eso no debe permanecer estático en su vida espiritual, paralizado en su vida espiritual. O decir, salvo solamente, no, creciendo espiritualmente. Tienen que manifestar en su vida ese crecimiento espiritual. Es decir, el nacer, lógicamente, es la salvación, es un bebé espiritual, pero después tiene que ir gateando, ir caminando, ir corriendo, inclusive si es necesario, en la vida espiritual. Pablo sabe que la fortaleza también y el poder vienen de parte de Dios y de parte de la comunión con Dios, ya sea por su palabra, ya sea por la oración, que son dadas en nuestra vida por alguien, por el Dios que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Él nos va a dar esa posibilidad, ese poder y esa sabiduría. Aquellos cristianos que tienen que ser fortalecidos van a ser embestidos también de ese poder, como lo fueron los apóstoles cuando los mandó el Señor a evangelizar, embestidos de ese poder, para poder ¿qué? Para poder perseverar en la obra del Señor con paciencia y también con gozo, el gozo que viene de la salvación y el gozo que debemos tener en cada situación de la vida.
en cada obra que emprendamos. Pablo estaba agradecido, decimos, de aquellos creyentes de Colosas. Aquellos creyentes de Colosas, dice Pablo, han sido liberados del reino de Satanás. Han sido liberados, dice Pablo en este pasaje, del reino de las tinieblas y han sido trasladados al reino del Hijo de Dios, al reino del Señor Jesucristo. Y este es nuestro estado presente, hermanos. Este es nuestro estado presente, aunque estemos en la tierra. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino que no es el reino del mundo. El reino del mundo pertenece a un príncipe que es el príncipe de las tinieblas. El príncipe del sistema mundo es Satanás. Y nosotros no pertenecemos a ese reino. Pertenecemos al reino de luz, al reino del Señor Jesucristo, que no lo vemos con nuestros ojos, pero al cual el Señor nos ha puesto cuando hemos nacido de nuevo. Eso es nuestro estado. Algunos, por supuesto, buscan establecer ese reino de Dios aquí en la tierra, pero nosotros sabemos que el único modo de formar parte de ese reino de luz, de ese reino del Señor, es abriendo nuestro corazón al Señor Jesucristo y recibiéndolo en nuestras vidas como nuestro Salvador. Es el único modo, es la única forma, es el único camino que nos ha dado Dios para ser salvos y pertenecer al reino de luz del Señor Jesucristo. Así que no solo se nos ha trasladado a su reino o a los colosenses también, sino que también, dice la palabra aquí, tenemos el perdón de pecados. Y esto está relacionado con, con la sangre de Cristo que nos dice aquí el apóstol, ¿no? En el versículo 8, que hemos sido declarado, en el versículo, perdón, en el versículo 13, en el versículo 14, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el último versículo que hemos leído. Aquí se nos ha perdonado nuestro pecado y no es de una forma sentimental que fuimos perdonados de nuestros pecados. No es de una forma piadosa que hemos sido perdonados de nuestros pecados, sino que nos habla de la sangre de Cristo. La redención la tenemos por su sangre preciosa. La redención aquí significa que Él puso en libertad a alguien que estaba esclavizado y encadenado por las cadenas del pecado, condenado por el pecado a la condenación eterna, alejado de Dios. ¿Y qué él hizo? Él pagó el precio que había que pagar de nuestra libertad y nos libertó entregando su vida y derramando, aquí dice, su sangre preciosa por nuestros pecados y nos hizo libre. Y aquí vemos que Pablo da gracias por esto, ¿no? Estas grandes verdades para los creyentes. Dios en Cristo nos ha hecho digno de compartir la herencia de los santos, dice, en el reino de luz del Señor Jesucristo. Nos ha liberado del poder de la oscuridad, de las tinieblas que tenía Satanás sobre nosotros y nos ha trasladado al reino del Señor Jesucristo. Nos ha redimido por medio del sacrificio de Jesús y nos ha perdonado los pecados y su sangre derramada nos ha limpiado una vez y para siempre de nuestros pecados. Esto es la salvación que Dios nos ha dado. Pero para vivir, como el apóstol dice, en ese conocimiento de la voluntad de Dios, necesitamos poder. Por tanto, Pablo pide que aquellos colosenses, que nosotros sean fortalecidos con el poder de Dios. A veces el problema en la vida no es saber lo que tenemos que hacer. A veces lo sabemos. El problema de la vida es cómo lo vamos a hacer o cómo lo podemos hacer. Ese cómo tiene que ver con el poder de Dios. El creyente tiene que tener ese poder de Dios para vivir en victoria en este mundo. La lucha que tenemos no es fácil. La lucha espiritual que tenemos no es contra sangre ni carne, dice el apóstol Pablo. Es contra enemigos y potestades del aire, principados. Y necesitamos el poder de Dios.
No estamos en condiciones nosotros de pelear esa batalla, ¿no? Esa buena batalla. Vamos a recibir ese poder mediante conocimiento de su palabra y mediante la oración a Dios. Si Dios, hermanos, nos dijera solamente cuál es su voluntad para nosotros, que solamente nos dijera, esta es mi voluntad para vos, nos frustraríamos. ¿Por qué? Porque no estaremos en condiciones de hacer su voluntad. Pero, ¿qué pasó? Él envió el Espíritu Santo a nosotros. Y el Espíritu Santo no vino solamente para darnos el sello de la salvación y que fuéramos nosotros que tuviéramos seguridad de que somos salvos. Ni tampoco vino para ser un huésped en nuestra vida, un simple huésped en nuestra vida, sino que vino para buscar en nosotros una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida que podamos vencer cualquier circunstancia que se presente. No hay poder más grande que el poder del Espíritu Santo. No existe poder más grande que el poder del Espíritu Santo. Porque es Dios en nosotros. ¿Quién contra nosotros? Allí está el Espíritu Santo. Decimos, no está de visita. Entonces, ¿qué quiere? Y quiere que ese poder se haga en nosotros, se exteriorice en nosotros ante las dificultades y las pruebas y los problemas que podamos tener, o que tengamos, o que van a venir. Lo que podríamos acá llamar la parte de la oración intercesora de Pablo termina con la petición de tres grandes cualidades o virtudes o pedidos que hace el apóstol Pablo. Aquí a los colosenses y a nosotros. Dicen que posean toda fortaleza, que posean toda fortaleza. La fortaleza viene del poder de Dios, no viene de nosotros. Que posean toda paciencia. La paciencia viene como fruto del Espíritu Santo, no viene de nosotros, que en cualquier momento nos impacientamos. El gozo también dice, el gozo que a veces se nos cae, no lo tenemos. El gozo que a veces no lo percibimos. Ese gozo quiere que el apóstol Pablo pide para que lo tengamos en todo momento, en toda circunstancia, eh, ante las dificultades. Así la oración de Pablo pide para sus amigos la fortaleza, que no se deje dominar por ninguna situación difícil, porque allí está Dios. Allí está Dios para actuar, el Espíritu Santo ante situaciones difíciles, ante problemas. La paciencia para que ninguna persona pueda derrotarnos ante los ataques, ante la intranquilidad y ante los problemas, sino que la paciencia la tengamos para esperar en Dios ante una situación difícil. Esperé en Jehová, dice el salmista, pacientemente, no de alguna manera, no, pacientemente, y él me oyó y de todas penas me libró. El gozo del cristiano debe permanecer siempre, dice la palabra de Dios. Gozaos, gozaos en todo momento, dice el apóstol Pablo. Es algo que no, a veces podemos decir, pero a veces no tengo el gozo ante algún problema, ante una pérdida. Bueno, puede ser que temporariamente no podamos tener gozo, es cierto, pero no debe perderse el gozo. Pues porque es el gozo de la salvación, no es cualquier gozo. Y si nos gozamos en la salvación, nos gozamos en la salvación que tiene esperanza. Y esa esperanza no debe morir, esa esperanza debe permanecer. Si no, la vida cristiana no tiene sentido. La vida cristiana sin esperanza no tiene sentido, pero también sin gozo no tiene sentido. Porque no podemos ir por el mundo arrastrando la cruz y arrastrando el cristianismo con pena, con llorar, con tristeza, con amargura. Que lo vamos a tener en algún momento, sí, pero no podemos vivir así.
Es como el pecado, podemos pecar alguna vez, pero tenemos alguien que intercede por nosotros para que seamos perdonados del pecado. Pero no podemos vivir en pecado, no podemos practicarlo, porque hay algo que ya allí no cierra con las cosas de Dios. Se nos ha dado un gozo, el gozo de la salvación, y debemos preguntarnos el por qué a veces no está el gozo y desaparece, porque debía de estar en cualquier circunstancia de nuestra vida y siempre debería estar. Pensaba cómo debería ser nuestra oración. Si Pablo hizo esta oración para los colosenses, nosotros cómo deberíamos hacerla para nosotros mismos, para unos con otros acá, ¿no? Y pensaba en esta oración que deberíamos hacer. Danos, Señor, la sabiduría. Danos, Señor, la paciencia. Danos, Señor, el gozo. Por cierto, la sabiduría danos para poder enfrentar a los enemigos que se presentan. La paciencia para con todas las personas y los hechos que podamos enfrentar pacientemente, que el Señor vendrá con la solución. No tengamos dudas. Es sus promesas que nos va a dar una salida cuando no los vemos. Como cantábamos, senda Dios hará donde no la hay. Y Dios va a hablar sendas y va a dar caminos nuevos, pero debemos esperar pacientemente, orando y esperando al Señor. Y el gozo de la salvación, para que ninguna circunstancia ni ninguna persona nos pueda quitar ese gozo. Aún en las lágrimas que podamos derramar, debe estar el gozo de que el Señor nos ha dado salvación, el gozo de que el Señor viene pronto. El gozo debe alimentar la esperanza y la esperanza de hoy la tenemos en Cristo y su pronto regreso. Vamos a orar por la palabra para terminar. Nuestro Padre, te damos gracias por la palabra, te damos gracias porque tenemos, Señor, en ti la esperanza de gloria y tenemos, Señor, la oración del apóstol Pablo, Señor, que está orando por el conocimiento de tu buena voluntad. Oramos, Padre, por la fortaleza para los hermanos de la iglesia. Oramos por la paciencia para que cada uno espere pacientemente en el obrar del Señor. Oramos por el gozo para que no desaparezca, para que esté presente y pueda alimentar la esperanza que tenemos en ti, Padre. Bendícenos al retirarnos, a toda la familia, Señor, todos los pedidos que se han hecho, a los que no han podido venir, Señor, a los que están también escuchando por el Zoom también tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú sigas haciendo la obra. Te rogamos por este pueblo aquí reunido y por todos los hermanos, Señor, que pasan por dificultades y pruebas. Le pedimos, Padre, lo rogamos y lo hacemos por los méritos del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión el domingo a las 10 de la mañana. Las 19 horas, perdón. A las 19 horas.